Bien, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos sobre IPC? ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo de lo que son los semáforos, para que voy a agrandar porque no se ve. ¿Ahí se ve mejor? Sí, Sí, ahí se ve muy bien. Sí, está bien. Buenísimo. Vamos a ver ejemplos. Nosotros vemos el tema de semáforos con hilos, ¿sí? Y más que nada vemos un poco de pseudocódigo para poder entender cómo es la dinámica. Después lo vemos en código, ¿sí? Pero primero quiero que entiendan cómo funcionan los semáforos para luego llevarlos a código C, ¿sí? La idea de semáforos, como dijimos la clase pasada, no sé cuántos se acuerdan de la clase pasada, porque encima Mariano no les dio el video para que repasen, así que entiendo que todos entendieron todo, porque la mayoría estuvo en clase, pero la idea, dijimos, ¿sí? Que podía llegar a tener una ejecución errónea si varios procesos tocan variables, ¿sí? Compartidas. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Con semáforos, uno de ellos, ¿sí? Hay varias formas, uno de ellos es semáforos. Bien, yo acá traje un ejemplo, como dice acá en el ejercicio, dice, escribir en pseudo código que imprima por pantalla ABC, 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 ¿sí? Fíjense que está todo escrito junto a propósito. Si nosotros miramos esto, no entendemos cómo llegaría a escribirse esta palabra, por así decirlo, ¿sí? Pero si miramos la secuencia, es siempre, fíjense cómo Google reconoce lo que está escrito, y te dice, bueno, acá tenés muchas veces escrito ABC, ¿sí? Lo que vamos a simular es que, perdón, tenemos, vamos a llamar procesos, ¿sí? P1, y P1 va a escribir, y fíjense, imagínense que es un método, como ustedes vieron en el libro, un método que solamente hace un print de la letra A, ¿sí? ¿Ahora todos me siguen? ¿Todos entienden hacia dónde va el ejercicio? Sí. sí. Bien, bien, bien. Bien. P1 va a escribir la letra A, ¿sí? P2 va a escribir la letra B. Y P3 va a escribir la letra C. Nuestro objetivo va a ser vamos a tener que, sincronizar esto para que escriba la secuencia ABC, 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 ¿sí? No quiero que escriba A, B, C, C, quiero que escriba ABC, 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 ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a hacer esto? Con lo que vimos la clase pasada, ¿qué podríamos llegar a usar para hacer, sincronizar esto y que se escriba esto por pantalla? Bueno, lo que necesitamos es que primero únicamente pueda como imprimir, entre comillas, P1, y cuando termina P1, como bloquearle a P1 para que pueda escribir P2, algo así sería. Claro, la idea sería que no importa qué proceso entre al procesador, ¿sí? Porque acá nosotros no es que los vamos a mandar a la cola de bloqueados, sino que va a ser un proceso en la cola de listos que solamente no va a poder ejecutar. ¿Se entiende? Cuando ingresa, no va a poder seguir su ejecución porque no tiene habilitado el semáforo, ¿sí? Entonces, hay que pensar en eso, porque no es que nosotros bloqueamos los demás procesos, solamente no dejamos seguir la ejecución. Entonces, la idea sería que primero P1 escriba, después escriba P2, perdón, y después escriba P3. Y después esto sea un ciclo, ¿o no?
que siempre sea primero P1, después P2, después P3. Porque yo no quiero escribir ABC solo. Quiero escribir muchas veces ABC. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Bien. Recordando la teoría que explicó Mariano, vamos a usar como si fuera una función P cuando queramos hacer un while, y vamos a usar la función B cuando queramos hacer un sign. ¿Sí? Recordando que era cada uno, while lo que hacía era consultar sobre un semáforo cuando el semáforo tenía algún valor positivo, el while restaba 1, y el signal lo que hacía era darle un valor a ese semáforo, ¿sí? Sumarle 1 al valor. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Perfecto. También vamos a definir lo que son como valores, ¿sí? Vamos a darle un valor, un momento. Tenemos que declarar lo que son los famosos, perdón, que me está saliendo un montón de carteles, ahí está. Lo que son los famosos semáforos, ¿sí? Los que van a tener los valores del que va a descontar P y el que va a sumar B, ¿sí? Bien, vamos a declarar por el momento un semáforo, ¿sí? Lo vamos a llamar semáforo-P1, por ejemplo, o semáforo A, por ejemplo. Va a ser el semáforo que va a habilitar a A, que va en este caso a habilitar a P1, ¿sí? Pero va a ser el semáforo que va a habilitar que se escriba A, ¿sí? Entonces, como primera instancia, yo lo que quiero es que A se escriba. Entonces, este semáforo lo vamos a crear con valor 1, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para que el proceso P1 pueda usar este semáforo? Vamos a usar la función P. Entonces vamos a hacer P de S-A. ¿Sí? Si usamos este pseudo, lo que estamos diciendo es, el proceso P1 cuando ejecute va a preguntar por el semáforo S-A. ¿Sí? Si este semáforo tiene valor, entonces P1 va a escribir la letra A. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, pensemos. Tenemos que tratar de sincronizar esto. ¿Qué deberíamos hacer ahora para que P2 y P3 se ejecuten? ¿Lo dejamos así o deberíamos hacer algo más? Con el signal le cambiamos el valor a SA para que P1 deje de escribir. Ok, vamos a hacer eso que dijo el compañero y vamos a ver qué sucede. Esto va a ser un B, ¿sí? Acuérdense que B era signal y P era white, ¿sí? Si yo habilito AA, sería, vos decís, bueno, P2 va a preguntar por SA, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago esto? No, va a terminar porque le cambió el signo, básicamente. Repregunto lo que quiero decir. ¿Qué pasa si yo, el mismo proceso habilita B? ¿Qué me dice, qué dicen ustedes si yo digo que puede llegar a entrar de nuevo P1? Y va a volver a ejecutar P1. ¿Puede llegar a pasar eso? Silencio. Ahí tendríamos que tener otro semáforo para habilitar a P2. El compañero dice, bueno, hagamos otro semáforo, porque si usamos el mismo, P1 puede volver a ejecutar, y no es lo que queremos. Porque eso nos saldría por pantalla a A, ¿o no? Pero B de SA no pone SA en 0. Sí, si yo decís P, Ajá. Sí. lo que hace es cuando ejecuta, cuando CA tiene valor, cuando paso por acá, esto se convierte en 0. Entonces no se va a volver a
ejecutar nunca más. Sí, porque después de escribir A, el compañero dijo, bueno, hagámosle un signal a S de A. Entonces, cuando pasa por esta línea, esto vuelve a ser 1. Pero Y no, puede ser que ingrese. Imagínate esto, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Entran todos los procesos, ¿sí? Si yo hago esto, olvídense de P3, si yo hago esto, yo no sé cuál de los dos procesos puede entrar a ejecutar, si P1 o P2, porque yo no manejo el scheduler, ¿sí? Acabamos de ver que según el algoritmo que se esté usando, la política que se esté usando, puede entrar P1 o puede entrar P2. No lo manejamos nosotros a eso, ¿sí? Lo que sí podemos manejar son los semáforos para darle ejecución al proceso o no. Entonces, imagínense si yo lo codeo así, entra P2, me escribe B. Y no es lo que yo quiero. Yo quiero que primero se escriba A, sí o sí, no me importa qué pase, quién entre al procesador o quién no. Yo quiero que siempre se escriba una A primero. Para asegurarme eso, yo no puedo usar el mismo semáforo en P2, porque puede ser que entre P1 o P2 ejecutar, y ya no es la ejecución que quiero. ¿Se entiende? Profe, me parece que le saqué la vuelta. Ah, va Pondría B y cayendo. cero. A ver. O sea, tengo que hacer otro más todavía para C. Y pongo B y C en 0. Entonces se ejecuta el primero. Y después cuando pasa B, Está bien, pará. Sí, ya sé, o sea, Pero- ya lo entendiste. me tiene que Bancame pero- un toque, bancame un poquito. Vamos, que Yulano, todos vamos. Bien ahí. Claro. Bancá que todos lleguemos a ese punto, ¿sí? Yo todavía no Por llego con eso. el... Banquemos un toque, ¿sí? Yo ya sé que entendiste, pero bueno, vamos de nuevo. Vos pensá, Ángelo, que vos no tenés forma de saber cuál se va a ejecutar primero de esos procesos, cuando no hay ningún semáforo. Pero el tema es que, como está escrito ahora, P1 no se va a volver a ejecutar nunca. Porque nunca que se no? vuelve a setear en No, 1. sí, se Sí. va a volver a ejecutar, porque B de SA, lo que está pintado ahora, es lo que habilita, vuelve a poner en 1 el semáforo que estaba en 0. Pero cuando vamos, cuando se está ejecutando, empieza en 1, se ejecuta P1 y después se ejecuta B. No, pará. Ve que esta función B, Ajá. esta función suma Claro. 1. Libera el recurso, por así decirlo. Le suma 1 al semáforo. Digo suma 1 porque no estamos usando semáforos binarios. Este semáforo yo lo puedo inicializar en 9 si quiero. Ah, entonces me perdí. SA arranca en 1. Y cuando hace P de entre paréntesis SA, le resta y pasa a ser 0. Dame un segundo Claro. que hagamos la ejecución, ¿sí? Imagínense que entra P1, ¿sí? Estos son líneas de código. Línea de código 1, línea de código 2, línea de código 3. ¿Sí? Perdón, ¿BDSA está dentro de PSA o está fuera? BDSA está dentro del proceso P1. Ah, bueno. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner así. No pongamos P1 así. Vamos a poner así. Ahí se entiende mejor. Este es P1. Proceso P1, ¿sí? Código de P1 es P de SDA, escribirá B de SDA. ¿Ahí se entiende mejor? Pero PDSA es como o sea, se va a cumplir, escribir A solamente se va a ejecutar si se cumple PDSA. Claro. Esto es un while, ¿sí? El while está todo el tiempo preguntando si este semáforo tiene algún valor. Como yo cuando inicialicé el valor, la ejecución de esto, a SDA lo puse en 1, la primera vez que entre alguno de los dos procesos va a ejecutar, porque cuando pregunte PDSA va a decir, sí, mirá, tengo un valor, tomá, te lo doy, ¿sí? Y inmediatamente lo pone en 0. Entonces la siguiente línea se ejecuta. ¿Se entiende? Sí. Bueno, imagínate que ya usé este semáforo, ya 1 no es más, ¿sí? Ahora es 0.
SDA. Pero cuando escribía en la consola es, por ejemplo acá, poner en la consola es A. Esto es lo que va escribiendo la consola. Sí. Entonces, tengo A escrito, porque ya pasé por esta línea. Siguiente línea, B de SDA. Bueno, ese que tenías en 0 ahora es 1. ¿Entiendes? Y P1 terminó, salió. No tiene más líneas para ejecutar, pero el semáforo quedó en cos. Imagínate que vuelve a entrar P1, porque como no manejamos el procesador, puede llegar a entrar P1 de nuevo, y tiene habilitado el semáforo, entonces puede volver a escribir una A. Y lo vuelve a habilitar, puede volver a escribir otra A. Todo va a depender de qué proceso entre. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan la condición de carrera que vimos, que nosotros no manejamos la ejecución y demás? Viene de la mano, ¿sí? ¿Se entendió? Ahí hice un Sí, refresh sí. ahí en el chat para que no se pierdan, porque se olvidan lo que vimos. Bien, sigamos. Perfecto. Ahora, el compañero dijo, bueno, pero pará, si tenemos este problema, entonces no usemos el mismo semáforo. Hagamos otro semáforo para P2. Lo que dijo es, usemos S de B. ¿Se entiende? Y después, no me acuerdo el nombre, Juliano, creo que es el nombre, dijo, pero podemos entonces hacer otro semáforo para P3, un sub S sub C. Se me está yendo la pantalla. ¿Sí? Es lo que dijo el compañero. Entonces, vamos a hacer esto, así para que todos estén al tanto. Ahí. Y vamos a hacer... Sorry, pero esto es Word. No se ve muy lindo, pero... El compañero dijo, bueno, si tenemos este problema, nadie nos dijo hay que usar un semáforo. Podemos usar todos los semáforos que queramos, porque estamos tratando de sincronizar. ¿Sí? ¿Hasta ahora todos me siguieron? Bien, bien, bien. Sí, pero- Bien. Si uso 3 semáforos, perdón, este C, ¿cómo me aseguro que sí o sí ejecute primero P1? Instanciarlos en 0. O sea, S de A lo dejo en 1, S de B lo dejo en 0 y S de C lo dejo en 0. ¿Todos ven por qué? Sí, profe. Si alguien no lo ve, me dice. No. Ok. Volviendo a lo que veníamos hablando, yo lo que quiero es que, como no sé qué proceso va a entrar a ejecutar, yo me quiero asegurar que cuando mi código ingrese a procesar, primero que todo se escriba A. ¿Cómo me puedo asegurar eso? Usando 3 semáforos. Que el único semáforo que esté habilitado al momento de empezar el código, a empezar a ejecutar, sea el de A. Con esto me aseguro que primero ejecute este. Y estos van a entrar a ejecutar, pero cuando pregunten por su semáforo no va a tener valor, entonces no van a poder escribir. ¿Se entiende? Pero ahí como está escrito ahora, ¿se sigue ejecutando A infinitamente o no? Bueno, pero porque esto no es correcto. Yo hice lo que tus compañeros ok. me dijeron, pero no es correcto esto. Ok. ¿Sí? Estoy preguntando por esta partecita de acá. ¿Todos entienden esto? Sí. Claro, sí. Sí. Ahora sí. Buenísimo. Entonces, como primera instancia ya tenemos cómo podemos habilitarlos a cada uno. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es que un proceso le dé pie al otro para ejecutar. ¿Entienden eso? ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, escribo A, pero yo quiero que siempre después de una A se escriba B. Entonces, P1 tiene que habilitar a P2. Es la única manera de asegurarme que después de que yo escriba la A, se escriba la B. ¿Se entiende? Ahí, Claro, es como el proceso después, P1 le tiene que dar paso al proceso P2, o sea, como que le tiene que dar el pie para que se ejecute el próximo proceso y escriba la otra letra que Claro, si necesitamos, digamos. yo hago esto, yo soy P1,
Soy el único que va a poder ejecutar en primera instancia. Yo escribo la A. Ahora, yo P1, digo, vos P2, te toca a vos, necesito que escribas la B. ¿Se entiende? La B larga, esta B, ¿sí? La única forma que tengo de poder hacer eso es habilitándole el semáforo para que cuando pase por este código, el P2 escriba la B. ¿Por qué solamente haría esto acá? Porque si yo habilito C, se escribiría la letra C. Si yo en vez de B pongo la C. ¿Sí? ¿Se entiende? De esta manera yo puedo hacer que P1 haga que P2 escriba la B. De esta manera acá yo puedo hacer que P2 habilite a P3 para escribir la letra C. ¿Y qué hago después? Si yo dije que esto era un ciclo infinito, que no me importaba cuántas veces se ejecutara mientras se ejecutara siempre A, B, C. Ahora tiene que evitar a A. P3 debería habilitar el semáforo de P1, perdón, el semáforo SDA. Entonces ahí tengo un ciclo. ¿Cómo es el ciclo? P1 escribe A, habilita el semáforo B. P2 pregunta por el semáforo B, escribe B, habilita el semáforo C. P3 pregunta por el semáforo C, escribe C y luego de eso vuelve a inicializar el ciclo para que el semáforo de P1, que es A, se vuelva a habilitar. Entonces, vamos a hacer una prueba de escritorio de esto, ¿sí? Dijimos, como primera instancia vamos a tener esto, ¿sí? Vamos a inicializar el semáforo A en 1 y los demás en 0. Entonces entra a ejecutar P1. P1 pregunta por su semáforo, lo pone en 0. Al preguntar y que tenga valor, disminuye en 1. ¿Sí? Eso es automático. Voy a poner acá abajo lo que sería la consola, ¿sí? Escribe A. Habilita el semáforo B. Entonces, este semáforo queda en 1. ¿Sí? Con esta señal que le está mandando, le suma un valor al semáforo B. El semáforo C en esta instancia está en 0. Nadie lo habilitó en esta instancia, ¿sí? Entonces, este P1 sale y ponele que ingresa a ejecutar P2. El único que puede ejecutar es P2 porque tiene su semáforo habilitado. Si decimos, bueno, no, después de P1 entró P3 a ejecutar. No puede hacer nada, se quedó ahí esperando. Entonces sale, es desalojado. Y entra P2. Bueno, P2 sí tiene el semáforo habilitado. Cuando pasa por esta línea, disminuye en 1 su semáforo, ¿sí? Esta línea hace eso. Esta línea escribe una B en la consola. Y esta línea incrementa en 1 el semáforo C. En este instante de tiempo, el semáforo A nadie lo habilitó, así que sigue en 0. ¿Se va entendiendo? Hacemos otra vuelta, pero ¿se entiende? Sí. Buenísimo. Vamos Claro, a... es como que yo estoy parado en un proceso, hago lo que tengo que hacer y habilito al proceso siguiente. Sigue. Yo soy el desarrollador que está haciendo esta sincronización. El que escribe los semáforos es el desarrollador, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo los escribimos en C, pero yo como desarrollador puedo hacer un semáforo, puedo hacer un hilo, bueno, hilos ya hicieron en el TP, pero esos hilos los puedo sincronizar, ¿se entiende? Y yo le doy el orden de ejecución. No le doy el orden en que entran al procesador. Sí le doy el orden de ejecución. ¿Entiendan la diferencia entre uno y el otro? Claro, nosotros no podemos elegir, no podemos manejar el procesador para saber qué proceso ingresa y cuál no, pero sí podemos manejar la sincronización. El que ejecuta. Yo puedo, Claro. con esta sentencia, te puedo dejar clavado vos P3 y no ejecutás hasta que yo no te diga. ¿Se entiende? Una consulta, además de nosotros hacer la sincronización de los semáforos, nosotros decimos, nosotros programadores decimos, bueno, para que habilitar el semáforo es 1 y si no Cuando 0, vos- ese 1 o 0 lo ponemos nosotros.
Sí, cuando vos haces new de un semáforo le tenés que dar un valor de inicialización. Le podés Una dar cosa. 1, 0, 9, porque esto no es uno binario, ¿eh? Estamos hablando de otro tipo de semáforo. No es Ok. el mutex, ¿sí? Gracias. Eso iba a preguntar, porque al principio dijiste que no era binario. Sí. Pero ahora estamos hablando de binario. O sea, lo estás escribiendo como binario, ¿no? Sí, porque yo en este momento quiero que hagas ejecución, pero yo podría hacer esto. Yo podría agarrar acá y hacerle 2 veces el signal al B y B va a ser 2. ¿Se entiende? También yo Y, puedo preguntar 2 veces acá sí, y resto 2 veces al semáforo. Eso se puede hacer. claro, pero ¿y cómo funcionaría ahí? En esta sincronización no tiene sentido, pero se podría hacer. Porque esta sincronización no tiene sentido. Pero Ah, si ok, yo te ok. pido que la secuencia de ejecución sea otra, tal vez sí tenga sentido hacer eso. Lo vamos a ver más adelante con más ejercicios, pero este es el básico, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, ¿Alguno no entendió? Ok, bueno, seguimos. Esto es en vivo y si esperamos mucho tiempo, perdemos audiencia. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Perdón. Bueno, no importa esto. Este ejemplo dice, bueno, escribir un pseudocódigo que imprima por pantalla esta secuencia. ¿Alguien me puede decir cuál es la secuencia? AB, AB, AB. No tiene un C, o sea que serían ahí. ¿Cómo no tiene no. un C? Dice, Perdón. Profe, ¿se le Sí, puede Tiene hacer C. zoom? Sí. AB, AB, AC, AB, AC. Y ahí tendríamos que usar lo que dijo recién sobre escribir 2 veces el B. No, para. No vayamos a cómo hacerlo. Estoy preguntando qué secuencia tiene esto. puede ser que tenga un contador dentro de los semáforos que cuando se cumpla cierto contador ahí se desbloquee ese. No preguntamos por un contador. Se hace igual que la sincronización anterior, pero para poder hacerlo tenemos que entender qué es lo que queremos sacar por pantalla primero. Para poder codificar algo, primero tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer. Eso le va a servir un montón en su vida profesional. No pueden codificar si no saben qué hacer. Siempre es bueno entenderlo, escribirlo en pseudo, escribirlo en papel, con dibujito, con lo que sea, y después codificarlo. ¿Se entiende? Les va a ayudar un montón. Bien, les voy a dar una ayuda. Veamos qué va pasando, ¿sí? Si yo voy diferenciando, digo, bueno, hace AB, AB, y después hace AC, después AB, y después hace AC de nuevo. Si quiero encontrar una lógica de por qué hace esto, como que no hay una secuencia. Podría decir, bueno, hace primero 2 veces AB, AB, y después hace una C, pero no tiene sentido porque después hace AB, AC. Entonces no es la secuencia. ¿Se entiende? Lo que voy haciendo, voy descartando cosas, ¿sí? Voy a darle 2 segundos más a ver si a alguien se le ocurre cómo sería. Ahí David ¿Alguna idea? tiró una idea. No estoy viendo, tengo el chat. Con David razón. dice A, I, entre paréntesis, B o C. Mariela dice letras A intercaladas con una B o una C. AB, AB, C, AB, C, repetir. No, igualmente yo acá puedo escribir. ¿Sabes que tenía scrolleado el chat y no veía todo lo que estaban escribiendo? Sí, es muy común que nos pasa así. Sí, no se me actualizaba. Bien, yo también acá puedo hacer esto, ¿eh? AC, AC. Yo puedo hacer eso, ¿eh? Acá AB varias veces. Entonces,
Lo que más me parece que es parecido a lo que estamos tratando de encontrar es el que dice David. Él dice, ¿y si es A y después B o C? Después una A, después B o C. ¿Entienden? Yo escribo A y después no sé cuál viene, la B o la C. No me importa. ¿Sí? Después escribo una A. Viene A y después una B o una C. No sé cuál, no me interesa. ¿Sí? Puede ser B. ¿Se entiende? Lo que sí queda siempre es la A. Luego de una B o una C, siempre hay una A. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Fíjense que es una palabra y lo difícil que se les hizo encontrar la lógica de esto, ¿sí? Pero bueno, lo bueno es entender primero esto, para después esto sale fácil, ¿sí? Me voy a copiar esto solamente porque soy vaga y no quiero volver a escribirlo. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Usamos 3 semáforos? No, 2. 2 semáforos. Ujú. Ok, vamos a escribir los semáforos acá arriba. ¿Qué semáforos usamos? Uno para A y otro para B y C, compartido. Bien, ¿qué piensan los demás? Depende de cómo esté construido el... No me acuerdo el nombre. ¿El proceso decís? ¿El código? No, sino ¿qué toma primero? ¿El orden de llegada o cómo es? Dale, vamos a hacer esto. Vamos a dejarlo como el anterior y vamos a hacer 3 semáforos. A ver qué pasa. Si lo puedo hacer con 3 o no, ¿sí? Sí, solo 2 semáforos. Mientras más semáforos, mejor. Más seguridad vial, dice Nacho. Bien, mientras más semáforos, más memoria, ¿sí? Y no está bueno. Así que no puedo usar todos los semáforos que quiera. Además, si no respetás, bueno, ya el chat se está desvirtuando. Ok. Vamos a pensar en la secuencia que yo tengo que escribir. Dijimos, bueno, como primera instancia siempre tengo que escribir una A. ¿Sí? Entonces ya de primera sabemos que el semáforo de A tiene que estar en 1 y este es el primer proceso que se tiene que ejecutar. Todos ven eso, ¿no? Porque dijimos, bueno, la A es la primera que se tiene que escribir. Ahora, lo que tenemos que pensar es, bueno, yo quiero que se escriba una B o se escriba una C, no me interesa el orden. ¿Sí? No me importa. Yo quiero que una vez se escriba una B y una vez se escriba una C. ¿Sí? Entonces, este P1 puede habilitar a B. ¿Sí? Entonces, P2 va a preguntar por el semáforo B y va a escribir una B. Ahora, si yo solo habilito este semáforo, siempre se va a escribir después de la A una B. Y no es lo que queremos. ¿Se entiende? Entonces, lo que podemos hacer, una opción, es habilitar también el semáforo de C. Entonces, si P1 habilita los dos, puede llegar a que entre cualquiera de los dos. ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué pasa después de que se escribe una B y después se escribe una C? ¿Qué Ahí debería pasar? tienen que llamar a... Siempre después de que se escriba cualquiera de las dos, Tengo que hacer un B de la que no se escribió. para un segundo. Siempre que se escriba cualquiera de las dos, yo tengo que habilitar a A, porque no importa si se escribió la B o si se escribió la C, yo tengo que habilitar a A. ¿Sí? Eso lo ven todos, ¿no? Porque siempre después de una A va una B o una C, pero siguiente siempre tiene que haber una A. Entonces, no importa cuál de los dos entre, tengo que habilitar a P1. ¿Sí?
Ahora, de esta manera, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Alguien ve el error? Que si Es que a veces me va a ve dar BC. De P2 que o se P3. ejecute B De a o uno, C. espera, de a uno, de a uno. ¿De nuevo? Por orden de código siempre va a ejecutar B. ¿Por qué siempre va a ejecutar B? Y C también igual. Porque porque es el B va a primero que venir se lee. primero en la línea de ejecución. Está bien, le va a dar una señal al B, pero también le da una señal al C. Va a haber un orden. No puede Pero- llegar a pasar, así como está codificado, una pregunta, ¿puede llegar a pasar que se escriba ABC? Sí. Sí, Y no es lo que queremos. claro. O ACB también. ACB también puede ser. ¿Por qué? Porque deja abiertas las dos puertas. ¿Se entiende? Claro, le Sí. diste ¿Entienden lo que paso, pasa? digamos, a Le di los dos paso a los semáforos. dos. Y nada me asegura que después que haga B vaya A de nuevo. Si yo ya dejé abierta la otra puerta también. Claro, ¿Entiende? obligatoriamente tengo que una vez que ejecuta o P2 o P3 cerrar la que no se ejecutó. Claro. ¿Y cómo hago eso? Una manera muy simple de hacer eso, como dijo el compañero, en vez de usar 3 semáforos, uso solamente 2. Y este semáforo lo van a preguntar los dos. P2 y P3. De esta manera, yo me aseguro que después de A se escriba B o se escriba C, pero una sola vez. ¿Entiende? En vez de hacer eso, yo hago esto. De esta manera, yo, proceso 1, que escribo A, habilito un semáforo que puede llegar a usarlo P1 o puede llegar a usarlo P3. Y solamente va a escribir uno de los dos. Si entra primero P2, lo usa P2 y después P3 no lo puede usar porque este semáforo va a quedar en 0. Ah, ¿Entienden? Vamos a hacer ahora, una ahora sí. ejecución. Vamos a hacer una ejecución. Perdón. Primera ejecución. S de A es 1. ¿Sí? El semáforo BC es 0. Listo. Entra P1, lee su semáforo, lo pone en 0. Este semáforo sigue siendo 0. Bien, escribo A. Escribo A. Habilito el semáforo BC. Este semáforo deja de ser 0, es 1. ¿Qué puede llegar a pasar? Y puede entrar P2 o puede entrar P3. No sabemos. Nosotros no manejamos el schedule. Bien. Entonces, imaginemos que entra P2. Usa el semáforo y lo deja en 0. ¿Sí? P3 no puede ejecutar. Está en 0 el semáforo. Escribo B y habilito el semáforo de A. Este semáforo habilito. Este está en 0. Y en este instante está en 1. ¿Sí? Acá está en 1. Fíjense que ahora, si entra P2 o entra P3, no me importa, ninguno de los dos escribe. Solo va a poder escribir P1 que escribe la A. ¿Se entiende? El semáforo BC, ¿cómo sabes que se ejecuta B o C y no los dos? Porque no se pueden ejecutar los dos. Porque como solamente tiene un valor, si lo usa uno de los dos, imagínate si lo usa P2, ya P3 no lo puede usar. Lo mismo que si primero entra P3 a ejecutar. Puede escribir la C, pero no se puede escribir la B, porque luego de la ejecución solo habilitan a A. Y el único que da paso a que se escriba P1 o P2 es A. ¿Se entiende? Cuando dice que lo usa, es el procesador que decide si, cuando se setea el semáforo, decide el procesador si va a P2 o a P3, ¿no? No, lo que hace el procesador, el scheduler lo que hace es Eso. le da ejecución a cualquiera de los dos. No importa, ahora no estamos hablando de si es por prioridad, por desalojo, por FIFO, por más corto. No nos importa eso. Nosotros no manejamos eso. ¿Sí? Claro, pero sería el scheduler el que decía eso, ¿no?
Claro, ¿cuál de los dos procesos va a ejecutarse? Lo decide el scheduler. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que cuando entra el proceso a ejecutar y hace el white del semáforo, ¿sí? El P del semáforo, no lo deja pasar porque no tiene valor el semáforo. ¿Sí? Es como no tengo entrada. Tengo que esperar que se habilite la entrada para poder entrar. ¿Se entiende? El único que lo habilita es este proceso. Perdón que haga una intervención ahí. Sí. Permiso. Cuando dice Noelia que no puede pasar, ¿qué pasa en realidad desde el punto de vista del scheduler? Cuando hace el P de SBC y está en 0. ¿Qué es lo que sucede a nivel del sistema operativo? ¿En la cola de listo? No. Para mí que en realidad se ejecuta, pero cuando intenta comparar el while se da cuenta de que no puede ejecutar nada y Es que entra el vuelve. procesador. P2 entra el procesador. Pero cuando hace el white de este valor no puede hacer más nada porque no está habilitado. Claro. Y ahí Entonces el sale. mismo proceso invoca el sleep, ¿me entendés? Para que lo saque del ejecutando y lo pase a la cola de listos. Entonces, en algún momento, el scheduler le va a hacer un wake up al proceso. Cuando, viste, cuando lo habiliten, cuando hagan un B de SBC, teóricamente el sistema operativo lo va a ir a despertar, el wake up. ¿Te acordás que explicamos eso? Sí, ahora me acuerdo. Sí, no pensarlo como un while, me quedo esperando, porque ¿te acordás que eso no se hacía? Porque consumía mucha CPU. No se queda esperando. Es un white, no un while. ¿Sí? No es un while, es un white. Ah, es un wait. Wait. Sí, wait. Wait. Bueno, No ahora te un voy a enseñar while. inglés. Ahí tomo nota. Wait a Una moment, cariña. please. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Genial. Yes. Un white, sí. Un white, dice el otro. Ok. ¿Alguna White lo vas a consulta? llegar cuando veas el parcial. Es como, ahí me tocan las partes complicadas, decir fork y for, o sea, decir white y while, o sea, es como... ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿Cuándo se dicta de vuelta la materia? El próximo cuatrimestre. Bien. Hay videos explicando esto, ¿sí? Ok. Ahora, lo que vamos a hacer entonces, se van a llevar, vamos a cortar un ratito ahora, porque me parece que Nacho y yo como que los detonamos, y ahora le toca a Mariano encima para el último Para la fatality final. golpe. Pero El se van a golpe de llevar gracia. de tarea, ¿sí? Todo el mundo se va a llevar a su casa y va a escribir el pseudocódigo de esta secuencia. Lo voy a poner más grande. ¿Todos lo ven? Lo voy a escribir acá. Piénsenlo. ¿Sí? No es fácil. Perdón, puedes sacar el... Ahí está. No lo vamos a hacer ahora. Se lo llevan de tarea. ¿Lo copiaron? Lo voy a escribir en el chat. Lo escribo en el grupo. Y la próxima clase me lo cuentan, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Bien. Ahí para la grabación. Dale. Hacemos un cortecito.